y los capilares ofrecen una baja resistencia, por lo tanto es un lugar ideal donde se pueda generar ese intercambio, donde el oxígeno que está llegando hacia los alveolos va a pasar hacia los capilares por diferencia de presión. Y el CO2 que se produjo por el metabolismo celular llega a través de los capilares para poder pasar hacia los alveolos y finalmente ser eliminados. Podemos ver que esa difusión tiene que atravesar por la membrana del alveolo, intersticio, la membrana del capilar y finalmente el oxígeno poder unirse a la hemoglobina dentro del eritrocito. ¿Sí? Ahora, nosotros lo vemos o lo decimos fácilmente, pero en realidad no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiende a ser poco soluble. Es muy poco soluble en realidad. Entonces, a partir de eso, podemos ver que van a haber factores que determinan la difusión de los gases. Es decir, que van a alterar esa difusión que nosotros esperamos a nivel de los alveolos y los capilares. Y el primero es la membrana respiratoria. Sabemos que esta membrana tiende a ser muy delgada, pero en ciertas situaciones puede complicarse. Por ejemplo, si tenemos un paciente con fibrosis pulmonar. En el caso de la fibrosis, quiere decir que esa membrana está engrosada. Por lo tanto, ya esa difusión ya no va a ser funcional, ¿no? O por ejemplo, si tenemos edema. Un paciente con edema sabemos que va a haber un acúmulo de líquido que va a interferir con esa difusión, ¿sí? Entonces es ideal que la membrana respiratoria se mantenga en condiciones óptimas, porque si falla, ahí vamos a tener un problema, ¿sí? No vamos a tener ese problema. Otro, el gradiente de presión de los gases, diferencia de presión. Siempre, por ese va a ir de mayor a menor. Por ejemplo, tenemos un alveolo, un capilar, y vemos que la presión de oxígeno a nivel del alveolo es de 50 milímetros por mercurio. Y en el capilar la presión de oxígeno es de 80 milímetros de mercurio. ¿Habrá difusión de oxígeno? ¿Sí o no? ¿Hay diferencia de presión? Sí. Entonces, ¿habrá difusión? No. No, porque si bien vemos que sí, hay una gradiente de presión, pero para que pueda pasar, digamos que el oxígeno va a ir siempre al alveolo capilar, debe de ser mayor la presión del oxígeno a nivel del alveolo. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, a nivel del capilar vemos que dice 80, para que pueda pasar, aquí debe de ser 81. Tiene que ser mayor, siempre. Siempre de mayor a menor. Entonces, sí tiene que haber diferencia de presión, pero siempre siguiendo esa constante de mayor a menor. Si no, ¿okay? Ahora, componentes sanguíneos. Ahí tiene que ver mucho con lo que vendría a ser la hemoglobina. Sabemos que la hemoglobina es un transportador, ¿no?, especial, importante para el oxígeno. Si no hay hemoglobina, por ejemplo, en un paciente anémico, no vamos a tener una buena llegada de oxígeno. Eso también afecta de alguna manera esa difusión del oxígeno y del CO2. O la capacidad de difusión de los gases en solución. Y eso es lo que les decía en ese momento. Por el peso molecular, sabemos, ya hablamos de eso en la primera clase cuando hablamos de transporte. El oxígeno y el CO2 tienen un peso molecular muy pequeño. Son moléculas pequeñas de por sí, polares, no tienen problema, pueden diluir. Pero en la solubilidad ahí está el problema. Son poco solubles. En la cual podemos ver que el oxígeno es una solubilidad de 1, siendo que lo ideal es de 100. El CO2 es un poquito más soluble.
son casi nada como el oxígeno. Es por eso que necesitan de la hemoglobina, es por eso que necesitan de un transportador, sobre todo el oxígeno, porque en el caso del CO2, como vamos a ver más adelante, puede convertirse en bicarbonato, entonces viaja como bicarbonato sin ningún problema. ¿Sí? Pero en el caso del oxígeno, sí o sí necesita la hemoglobina, porque si no, al ser poco soluble en la sangre, no va a tener una buena llegada a diferentes células. ¿Sí? Entonces no va a haber ese aporte de oxígeno necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es poco soluble. ¿Sí? Entonces tenemos estos factores que van a determinar y pueden afectar. Ahora, hablando de la hemoglobina, ya hemos hablado un poco sobre esto de que es una proteína cuaternaria, tiene las cuatro globinas, ¿no? Enrocadas sobre una sobre la otra, ¿no? Como a modo de salpicado. Y habíamos hablado que tiene un estado de relajado y tenso. ¿Sí? Cuando estos segmentos E y F estaban abiertos, hablábamos de estar relajados, que sirve para captar el oxígeno, entonces tiene mayor afinidad por el oxígeno para recibirlo. Pero en el momento que ya lo recibió, se vuelve tenso. ¿Qué ocurre cuando está en un estado tenso? Que por el trabajo que va realizando, va a ir aumentando un metabolito que es el 2.3 bifosfoglicerato. ¿Sí? 2.3 bifosfoglicerato. Esto estimula a que haya una baja afinidad por el oxígeno. Entonces es aquí donde la hemoglobina comienza a soltar el oxígeno. ¿Para qué? Para que pueda pasar hacia las células, para que pueda haber difusión. ¿Sí? Entonces, esto ocurre en un estado tenso. Tiene menor afinidad de hemoglobina por el oxígeno. ¿Okay? Eso es el punto de partida. Ahora, ¿cómo es que se da esa difusión? Vamos a ver, y aquí en estos gráficos nos está mostrando una difusión a nivel de los alveolos y una difusión a nivel tisular. Vamos a ver primero esta, que es, digamos, la más importante. La presión de oxígeno que llega a nivel del alveolo, de nuestro alveolo, es de aproximadamente 160 milímetros de mercurio. Sabemos que a nivel de los capilares también hay una presión de oxígeno y sabemos que tiene un extremo arteriolar y un extremo venoso. En este caso, en esta primera parte, nos interesa el extremo arterial, en donde la presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio aproximadamente. ¿Hay diferencia de presión? ¿Sí o no? Sí, hay diferencia de presión de mayor a menor. Por lo tanto, comienza a difundir el oxígeno. ¿Cuánto difunde? Aproximadamente 60 milímetros. Por lo tanto, a nivel del alveolo, 160 menos 60 milímetros de mercurio, 100 milímetros de mercurio. A nivel del capilar, 40 más 60 está recibiendo 100 milímetros de mercurio. Entonces, en el extremo venoso de los capilares, las presiones de oxígeno están igualadas. Si están igualadas, ya no hay gradiente de presión, ya no hay diferencia de presión, deja de haber difusión. Por lo tanto, estos 100 milímetros de mercurio es el que va a estar llegando hacia el corazón, repartiéndose aproximadamente 5 milímetros de mercurio ahí en la misma circulación a nivel de los pulmones y 95 milímetros de mercurio a nivel
el pulso. La presión que llega, la presión de sangre, la presión que llega al corazón es de aproximadamente 95 milímetros de mercurio. Estos 95 milímetros de mercurio van a ser bombeados a través de ¿qué? A través de la aorta. Y a través de la aorta, vean, tenemos nuestra presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, ya a nivel de los tejidos, a nivel de los sistemas, ¿no? De los diversos sistemas, salvo respiratorio. Quiere decir que aquí, en este punto, en los capilares, en su porción arterial, ¿sí? Capilares tisulares, la presión de oxígeno es de 95 milímetros de mercurio. Y la presión de oxígeno a nivel de las células tiene que ser mayor o menor. Menor. Tiene que ser menor para poder distribuir. Hasta que se igualan. Se igualan aproximadamente en 40 milímetros de mercurio. En el extremo venoso de los capilares, 40 milímetros de mercurio. Están en igualdad, deja de haber difusión. Y estos 40 milímetros de mercurio son los 40 milímetros de mercurio que llegan otra vez hasta los alvéolos para nuevamente generar ese intercambio. ¿Dónde se perdió? ¿O se entendió? ¿Profesor, puede explicar todo desde el inicio? ¿Dónde se queda? Desde el inicio. Esta parte se entendió. Sí, aquí. Nuevamente. Alvéolos, tejidos. ¿Sí? Entonces, intercambio gaseoso alveolar, intercambio gaseoso transversal. Hemos visto que la presión de oxígeno que sale desde el corazón luego de ese proceso es de 95 milímetros de mercurio. Para que pueda haber intercambio, la presión de oxígeno en las células tiene que ser menor. Mayor, mayor a menor, mayor a menor, mayor a menor. Hasta que va a llegar un punto que se va a igualar, muy parecido a lo que ocurrió allá, en aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Cuando están igualados en el extremo capilar venoso, 40 milímetros de mercurio, va a regresar hacia el corazón. Y del corazón, ¿no? Del corazón derecho, ahí hacia nuevamente los pulmones, los alvéolos, para volver a recibir el oxígeno. Para que pueda haber otra vez intercambio. ¿Sí? ¿Queda claro ahora sí? Muy bien. Continuamos entonces. Ahora, ya sabemos que el oxígeno necesita de la hemoglobina para poder transportarse. ¿Sí? Aquí está esa presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Ya hemos dicho que el oxígeno tiene poca solubilidad, como esto es de 1, es como decir 1%. ¿Sí? Entonces es insoluble en agua, es insoluble en la sangre. Solamente, vean lo que dice, 0.003 ml por decilitro por milímetro de mercurio. Quiere decir, en esta conversión, que solamente va a poder viajar en la sangre 0.3 ml de oxígeno por decilitro de sangre. Lo cual, la cantidad es ínfima para lo que se requiere, para lo que las células requieren. Es muy poquito. Es por eso que el oxígeno puede viajar así disuelto en la sangre, sí puede, pero no va a cubrir los requerimientos. Entonces, utiliza a la hemoglobina para poder transportarse. Esa es la razón. Tiene mucha afinidad con la hemoglobina. Entonces, algo muy importante, si un gramo de hemoglobina
se combina fisiológicamente con 1.34 ml de oxígeno, ¿sí? Eso es lo que ocurre fisiológicamente. Si la concentración de hemoglobina es de 15 gramos por cada 100 ml de sangre, entonces si hacemos el cálculo, ¿sí? La capacidad de la hemoglobina es de transportar 20.1 ml de oxígeno por decilitro, lo cual 20 ml es muchísimo más que 0.3. ¿Sí? Entonces, vamos a ir retomando. La hemoglobina, sabemos que puede transportar 4 moléculas de oxígeno, lo cual equivale a 20.1. ¿Vemos ahí? ml de oxígeno por decilitro de sangre. Lo que equivale, si podemos seguir la receta aquí, pero en mi caso, sería el 100%. Esas 4 moléculas de oxígeno representan el 100%, que a su vez representa 20 ml de oxígeno por decilitro de sangre. ¿Sí? Eso es lo que está indicado. Y ya hemos visto que la hemoglobina puede estar en un estado relajado o tenso. Cuando está relajado, sabemos que va a haber mayor afinidad por el oxígeno, mayor asociación. Y cuando está tenso, porque comienza a aumentar de 2.3 de fosfodietilserato, hay una mayor disociación. ¿Sí? La hemoglobina va a soltar al oxígeno para que pueda llegar a la célula. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Entonces, la hemoglobina también es un almacén de oxígeno. Pero es un almacén breve en realidad, más es transportador. Es mejor decirle transportador. Y así, con esto sabemos que existe la curva de disociación de la oxehemoglobina. Es una curva que nos muestra cómo el 100% se encuentra esa saturación de hemoglobina de acuerdo a la presión de oxígeno. Y esta curva puede desplazarse a la derecha o puede desplazarse hacia la izquierda. Si se desplaza hacia la derecha, significa que cede mayor cantidad de oxígeno. Y si se desplaza hacia la izquierda, cede menor cantidad de oxígeno. ¿Sí? Entonces puede desplazarse y vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo muy importante para nosotros en la medicina veterinaria es el de los camélidos americanos. Sabemos que viven en altura, ¿sí? Y su curva, si ustedes ven cómo la comparan aquí con la curva de disociación del ser humano, como la de las llamas va hacia la izquierda. Cede menor cantidad de oxígeno, porque se supone que hay menor presión de oxígeno, pero no baja, entonces debería de ceder más. Pero ¿qué ocurre en los camélidos africanos? Lo que ocurre es que su hemoglobina tiene mayor, es decir, el doble de afinidad por el oxígeno que en otras especies o que en el ser humano. Entonces, eso le da la capacidad de poder sobrevivir con poco oxígeno a grandes alturas. ¿Sí? Entonces, la curva va hacia la izquierda. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí nos muestra 3 condiciones. Hace un momento dijimos que la hemoglobina se encuentra aproximadamente en promedio, porque nosotros tenemos muchas especies, 15 gramos por decilitro de sangre. ¿Sí? Se considera normal. Pero vemos 2 condiciones. Una, policitemia, cuando aumenta el número de glóbulos rojos, y otro de anemia. ¿Sí? Porque disminuye los glóbulos rojos y por ello va a disminuir el cantidad de polio. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿por qué en caso de policitemia la curva se desplaza hacia la izquierda, cediendo menor cantidad de oxígeno? Mientras que en condiciones de anemia la curva se desplaza hacia la derecha y
y lógicamente tiene que ceder mayor cantidad de oxígeno. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué se les ocurre? Tal vez para que lo relacionen un poco con las primeras prácticas que han tenido con la próstata. Si tenemos policitemia, quiere decir que nuestro hematocrito está aumentado. Si tenemos anemia, el hematocrito está disminuido. ¿Sí? Relación. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué en caso de anemia necesita ceder mayor cantidad de oxígeno? ¿Perdón? Hay menos eritrocitos. ¿En qué? Anemia. En el caso de anemia, hay menos eritrocitos, por lo tanto, necesita ceder mayor cantidad de oxígeno, mayor porcentaje. A diferencia de la policitemia, mayor cantidad de hematocrito, más glóbulos rojos, más hemoglobina, por lo tanto, cede menos cantidad. ¿Por qué? Porque hay mucho. Y entonces, la cantidad que va a ceder es mucho menor. En pocas palabras. ¿Sí? Esa es la respuesta. Ahora, algo muy importante, y es que nosotros hemos visto que la hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno, que es el 100% representa el 20.1 ml de oxígeno. Pero la hemoglobina solamente cede 25% de oxígeno en condiciones de reposo fisiológico. Quiere decir que solamente cede una molécula de oxígeno, lo que equivale a 5 ml de oxígeno por decilitro. Eso es lo que transporta y esto es lo que cede. Es el oxígeno que suelta. Salvo que se requiera mayor oxigenación. Ejemplo, actividades musculoesqueléticas. Un animal corriendo, salud. Un animal corriendo ya no solamente va a ceder una molécula porque necesita mayor oxigenación, entonces tal vez sea un 75%, 3 moléculas de oxígeno, 15 ml de oxígeno por decilitro. Aquí vamos a ver si lo relacionamos, más gasto cardíaco, por lo tanto, mayor oxigenación y mayor capacidad del oxígeno para ceder a esta molécula. ¿Sí? Entonces recuerden eso. Fisiológico, siempre y cuando haya alguna alteración. En este caso, el animal está corriendo. Entonces tiene que ceder mayor oxígeno. ¿Sí? ¿Queda claro? Profesor, y entre mayor actividad metabólica, entonces llegaría hasta las 4 moléculas, hacia las 4 moléculas de oxígeno. Sí, o sea, si ya llega a las 4 moléculas, es que estás teniendo ya un paciente o hay un individuo que sus requerimientos de oxígeno son mucho más fuertes, mucho más marcados, y en ese caso ya necesitarías colocarle respiración artificial. ¿Sí? Es muy raro que sean 4 completamente. ¿Sí? Normalmente son hasta 3. Ya, como te digo, si cede 4 es que está ocurriendo algo que hace de que a lo mejor necesite una ayuda extra. ¿Sí? Profesor, ¿y esos 75 quedan como reserva? Queda como reserva. Justamente queda como reserva para casos en que el animal, por ejemplo, tenga que correr, tenga que escapar. ¿Sí? Muy bien. Más curva de disociación de la oximoglobina. Cuando se realiza ejercicio, aumenta la temperatura. También el pH comienza a caer, se vuelve más ácido. Aumenta la temperatura, baja el pH. Por lo tanto, la curva va hacia la derecha. Tiene que ceder mayor cantidad de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede afectar a esta curva de disociación? Aumento de la temperatura, disminución del pH, aumento del CO2, vamos a hablar de ello un ratito, y también cuando aumenta el 2.3,
bifosfoglicerato. Son factores que van a afectar que la curva vaya hacia la derecha. Caso contrario, por ejemplo, si la temperatura disminuye, la curva va a ir hacia la izquierda. Si el pH aumenta, la curva va a ir hacia la izquierda. Si disminuye el CO2, la curva va a ir hacia la izquierda. Salud. Y disminuye el 1.3 bifosfoglicerato, la curva también va a ir hacia la izquierda. Entonces, estos 4 factores afectan la curva de sucesión de la oxihemoglobina. Ahora, a medida que se realizan ejercicios, el organismo va a activar a un mecanismo que es el efecto Bohr. Este efecto Bohr se da básicamente cuando aumenta el CO2 y si aumenta el CO2, aumenta los hidrogeniones. Cuando hay aumento de hidrogeniones, el pH disminuye, entonces comienza a activarse este efecto Bohr. ¿Qué nos dice el efecto Bohr? Esta parte de acá abajo es muy importante para que lo recuerden. A mayor CO2, mayor hidrogenio. Por lo tanto, va a generar mayor disociación de la oxihemoglobina. Es decir, que la hemoglobina va a ceder mayor cantidad de oxígeno. Eso es lo que conocemos aquí en este gráfico. Vamos a ver. Vamos a suponer que esta célula muscular está generando ejercicio, pues un trabajo. Aumentó el CO2. El CO2 va a difundir desde la célula hasta el ejercicio, hasta el plasma y va a ingresar en el glóbulo rojo. En el glóbulo rojo, la molécula de CO2, se va a encontrar con una molécula de agua. Recuerden que las moléculas de agua están atravesando las membranas, siguen persiguiendo solutos, ¿no? Entonces encontramos una molécula de agua. Y a través de una enzima que es la anhidrasa carbónica, va a hacer que se convierta mucho más rápido en ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a disociar a su vez en hidrogenión y en bicarbonato. Y el ácido carbónico se disocia en hidrogenión y en bicarbonato. En el caso del bicarbonato, va a pasar hacia el plasma y pasa por contratransporte con el nucleótido. Sale hacia el plasma del bicarbonato, ingresa el cloro. El bicarbonato, ustedes saben que es una sustancia baja, es una sustancia es un amortiguador. Viaja en la sangre hasta que sea requerido y se pueda utilizar. Y en el caso de el hidrogenio que ha ido aumentando técnicamente, aumentando el CO2, aquí lo que va a generar es que haya una mayor disociación de la oxihemoglobina. El hidrogenio tiene mayor afinidad por la hemoglobina. Se rompe esa asociación de oxígeno con hemoglobina, el hidrógeno se une a la hemoglobina y el oxígeno que quedó ahora es el que va a ir hacia los tejidos. ¿Para qué? Para poder oxigenar. Ese es el efecto Bohr. Que finalmente se cumple lo que hemos visto aquí abajo. A mayor CO2, mayor producción de hidrogeniones, por lo tanto, mayor disociación de la oxihemoglobina. ¿Para qué? Para que el oxígeno pueda llegar a las células y oxigenar. Ese es el efecto Bohr. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el caso del CO2. Aquí va a ocurrir algo muy parecido a lo que ya hemos visto respecto al oxígeno, solamente que en sentido contrario. Aquí tiene que ir de la célula al capilar, del capilar hacia los alveolos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver aquí es que la presión del CO2 va a ser mayor que la presión de CO2 de los capilares, de su porción arterial. Entonces, al ser mayor,
la presión en las células va a comenzar a difundir, ¿sí? Hasta que se igualan, y se igualan aproximadamente en el extremo venoso en 45 milímetros de mercurio. Estos 45 milímetros de mercurio nos indican que deja de haber están iguales, están en equilibrio, ¿sí? Ya no hay diferencia de presión. Entonces viaja hasta los alveolos y vean que tenemos a la presión del CO2 en 45 milímetros de mercurio. Es lo que llegó. Y a nivel de los alveolos, la presión del CO2 es de aproximadamente 35 milímetros de mercurio. ¿Hay diferencia de presión? Sí, mayor a menor. Por lo tanto, comienza a difundir. Y aquí también lo mismo. 45 menos 5, 40. ¿Sí? En el extremo venoso. 35 más 5, 40. En el extremo venoso de los capilares se igualan en 40 milímetros. Están en igualdad, ya no hay gradiente, ya no hay diferencia, por lo tanto deja de haber difusión de CO2. Y estos 40 nuevamente son estos 40 milímetros de mercurio de CO2 que llegan hacia las células para poder otra vez generar el intercambio. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy parecido a lo que hemos visto respecto al oxígeno. Sí, es básicamente lo mismo. Otros valores, pero es básicamente el mismo proceso. ¿Sí? Muy bien. Vean aquí. ¿Cómo se transporta el CO2? Ya vimos que en el caso del oxígeno casi requiere en su totalidad hemoglobina, pero en el caso del CO2 puede ir disuelto en el plasma, lo cual representa un 7% por esa baja solubilidad que tiene. Puede ir unido a la hemoglobina, denominado carbaminohemoglobina. No es carboxihemoglobina, es carbaminohemoglobina, ¿sí? Un 23%. O puede viajar, puede almacenarse como bicarbonato. Un 70%. Quiere decir que la mayor parte del CO2 va a transportar en forma de bicarbonato. En la sangre viajando, en los siguientes sistemas que vamos viendo vamos a ver mucho bicarbonato. Ahora, lo que nos pasa aquí es cómo, muy parecido a lo que hemos visto en el efecto Bohr, va a pasar el CO2 hacia la sangre, hacia los capilares. Entonces, la célula realizó metabolismo, generó CO2, CO2 difunde y puede viajar, ya hemos visto, de tres formas. Uno, disuelto, ¿no?, en el plasma. El otro es uniéndose a la hemoglobina, formando carbaminohemoglobina, que es aquí nuestro segundo camino. Y el tercero es que el CO2 se encuentre con una molécula de agua y va a formar ácido carbónico, mediado por una enzima que es la anhidrasa carbónica. ¿Sí? Pregunto, si no hay anhidrasa carbónica, ¿el CO2 con el agua se podrán transformar en ácido carbónico? La respuesta es que sí, solamente que de manera mucho más lenta. Entonces, que lo que hacen las enzimas es catalizar, acelerar los procesos. Sí vamos a tener ácido carbónico, pero más lento. Eso acelera el proceso. Muy bien, una vez que tenemos el ácido carbónico, se va a disociar, como sabemos, bicarbonato y hidrógeno. El bicarbonato, con transporte con el cloro,
Va a salir de ese plasma y va a comenzar a viajar de esa manera. Entonces, tercer camino. Y vean, aquí el gas del hidrógeno ya sabemos que tiene mucha afinidad por la hemoglobina, se une a esta. ¿Sí? Y posiblemente no saqué el gráfico porque ustedes saben que esta hemoglobina está unida a un oxígeno. Entonces el oxígeno ya está difundiendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando llega a los alveolos? Cuando llega a los capilares alveolares, para que el CO2 pueda salir hacia el alveolo, que tal vez ser expulsado, va a llegar también con esos tres caminos: disuelto, CO2, como carbamino, hemoglobina, o bien, aquí va a empezar al revés, va a empezar con el bicarbonato. Es el que era el tercer camino, ¿se acuerdan que era el que se había formado? Aquí también el bicarbonato va a ingresar por contratransporte con el cloro, pero aquí pasa al revés. Aquí ingresa el bicarbonato y sale el cloro. Una vez que tenemos al bicarbonato que ingresó, se va a encontrar con el hidrógeno. Hidrógeno que llegó unido a la hemoglobina. Pero como estamos en los alveolos, esto se rompe. ¿Por qué? Porque aquí la hemoglobina tiene mayor afinidad ¿por quién? Por el oxígeno. Entonces aquí la hemoglobina se va a empezar a cargar de oxígeno. Entonces, suelta el CO2, suelta al hidrógeno. Por lo tanto, ¿sí? El hidrógeno ahora suelto se va a encontrar ¿con quién? Con el bicarbonato. Y van a formar ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a disociar en agua y CO2, mediado por la anhidrasa carbónica. Esta reacción se llama reacción reversible mediada por la anhidrasa carbónica. Porque hemos visto que podría empezar aquí, pero también puede empezar aquí, en este caso. Entonces, ya tenemos el CO2 difunde hacia los alveolos para que finalmente pueda ser eliminado mediante la expiración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Seguimos entonces. Y ya nos toca hablar de la última parte, que es la de la regulación. La regulación de la respiración. Habíamos dicho al inicio de la clase que la respiración es un evento vital, ¿sí? Funcional, que puede ser consciente e inconsciente. Ya sabemos por qué es consciente y ahora vamos a ver por qué es inconsciente. Inconsciente porque tenemos un centro respiratorio. Centro respiratorio que va a dar las respuestas, es donde se va a procesar toda la información, que se encuentra ¿dónde? En la médula oblonga y en lo que vendría a ser el cuello. ¿Sí? Vamos a tener 4 núcleos muy importantes. El primero, el centro neumotáxico. Vamos a tener al centro amnéustico. Vamos a tener al grupo respiratorio dorsal y al grupo respiratorio ventral. En el caso, los 4 son centros respiratorios, no significa que los 4 van a funcionar al mismo tiempo, no, de acuerdo al estímulo que se esté generando. Porque aquí vamos a hablar de reflejo. Como estamos hablando de regulación, hablamos de reflejo. Entonces, en el caso del centro neumotáxico, entre sus funciones principales es la de, vean lo que dice aquí, regula la respiración, controlando la duración de dicha respiración y la frecuencia respiratoria. Este centro es muy importante, se va a estar determinando que, por ejemplo, en el caso de un perro tenga 24 respiraciones por minuto, ¿no? Mientras está en reposo. El centro amnéustico va a estimular a una inspiración forzada, ¿sí? Prolongada y profunda. Ustedes van a ver en la práctica de esta semana
que hablamos de una profundidad respiratoria. Esa profundidad respiratoria se da por la amplitud en la respiración, ¿no?, de la caja torácica, que tanto se amplía para que yo pueda captar aire. ¿Sí? Entonces, esto lo medía del centro a un eje. Y en el grupo respiratorio dorsal, básicamente lo que tenemos es varios núcleos de neuronas de tipo inspiratorios, es decir, favorecen que haya inspiración, estimulan a que haya inspiración. Mientras que en el grupo respiratorio ventral vamos a encontrar mayoritariamente neuronas de tipo expiratorio. Pueden haber algunas inspiratorias, sí, pero tiene una función más inspiratoria justamente porque hay una mayor densidad de neuronas de tipo expiratorias. Entonces favorecen que haya expiración. Esto es un poco la integración de reflejos, en donde vamos a tener receptores, mecanorreceptores y quimioreceptores que van a captar, vamos a explicarles un rato sobre ellos, que van a llevar a los diferentes centros. ¿Sí? Neotáxico, ambléxico, dorsal, ventral. Aquí hay un complejo que no lo van a encontrar en todos los libros, que es el complejo de Potzinger. Hay autores que señalan de que este complejo de pre-Potzinger son como células marcapasos que determinan un poco el ritmo de la respiración. ¿Sí? Está implicado en ello. Es donde aquí todo se va a procesar y va a enviar las respuestas a través de vías diferentes para poder generar una respuesta. Es decir, puede llegar al diafragma, puede llegar a los intercostales, puede llegar a los músculos abdominales, puede llegar a los pulmones para dar una respuesta. Es así como se integra. Ahora, respecto a los receptores, vamos a poner aquí una especie de recordatorio, vamos a tener receptores centrales y periféricos. Los centrales son quimioreceptores. Y los periféricos vamos a tener quimioreceptores y mecanorreceptores. ¿Sí? Receptores centrales y receptores periféricos. Vamos a ver primero los quimioreceptores centrales. Son los que nos están viendo aquí. Y básicamente se da, o el estímulo inicial, es cuando aumenta el CO2, por lo tanto aumentan los hidrogeniones. Este es el estímulo. ¿Sí? El aumento del CO2 y el aumento de los hidrogeniones que sabemos que se van a formar por toda esa reacción que ya hemos visto. Entonces, hay un gráfico mejor. Vamos a pasarlo aquí. Lo que vemos es que aumenta el CO2. ¿Sí? Ese aumento de CO2 va a generar que comience a unirse a moléculas de agua, donde a nivel de líquido cefalorraquídeo. Mediado por anhidrasa carbónica va a formar ácido carbónico, que se va a disociar en hidrogenión y en bicarbonato. Pero es tanta la cantidad de hidrogeniones que el bicarbonato no puede neutralizar, no puede amortiguar. Entonces, ese aumento de hidrogeniones es el que va a comenzar a estimular a estos quimioreceptores centrales, que van a llevar la información, ¿sí?, a través de vías aferentes hacia los centros respiratorios. Aquí se va a procesar mucha de esta información a nivel del núcleo dorsal, que son respiratorios. ¿Para qué? Para aumentar la ventilación. Entonces, a través de vías eferentes van a generar una hiperventilación, van a hacer que aumente la frecuencia respiratoria, porque van a llegar a un músculo que vendría a ser el diafragma.
Si hablamos de diafragma, ¿cuál sería la vía deferente? ¿Qué nervio sería? Nervio frénico. El nervio frénico es el que va a llegar al diafragma y va a generar que se contraiga, generando una hiperventilación. Aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Con qué finalidad? Primero, de expulsar el CO2, pero también esto va a permitir que pueda captar mayor cantidad de oxígeno. ¿Sí? Entonces, es un reflejo, donde tenemos estímulo y tenemos respuesta. ¿Queda claro? ¿Está reflejo? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos receptores periféricos, ya les había dicho, tenemos receptores que son quimiorreceptores, que en este caso, ustedes recordarán cuando hablamos de varoreceptores, hablamos de senos, aórticos y carotídeos. En este caso, como son quimiorreceptores, se habla de cuerpos, entonces hablamos de cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos. Están juntos, ¿sí? Senos y cuerpos. Son los que van a estar captando principalmente cuando hay un estímulo que es la disminución del oxígeno. Ese es un punto de partida. Y luego tenemos mecanorreceptores pulmonares, que son, al ser mecanorreceptores, son receptores de estiramiento. Vamos a hablar en su momento. Vamos a ver primero a lo que vendría a ser estos quimiorreceptores periféricos. Nuevamente aquí se va a dar como un reflejo. Disminuye el oxígeno para ser captado por los cuerpos aórticos y carotídeos. Esto va a viajar a través de vías aferentes. No me voy a otro gráfico. No, por eso les estoy haciendo aquí el ejemplo. A través, ¿no? Tenemos los cuerpos, van a viajar a través de lo que sería el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Es nuestra vía aferente. Paréntesis, nervio vago, nervio glosofaríngeo. ¿Sí? ¿Hacia dónde va? Hacia el centro respiratorio, específicamente al grupo dorsal. Es ahí donde se va a procesar la información. Lo que se busca como respuesta es que aumente el oxígeno. Entonces, por lo tanto, aquí la vía eferente, también a través del nervio frénico, va a ir hacia el diafragma, para aumentar la ventilación. ¿Para qué? Hiperventilación. ¿Para qué? Para que aumente la frecuencia respiratoria. Aquí también pueden haber otras vías eferentes relacionadas a que activa a motoneuronas. ¿Para qué? Para aumentar la ventilación, ya no solamente activando el diafragma, sino a otros músculos, por ejemplo los intercostales externos, si es muy forzada puede ser al esternocleidomastoideo, ¿no? A otros músculos que van a facilitar esa inspiración. Porque la idea es corregir ese estímulo inicial, ¿cómo? Aumentando la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para aumentar el oxígeno. Entonces se da como un reflejo, nuevamente, a través de estos quimiorreceptores periféricos que son los cuerpos aórticos y carotídeos. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas? Acuérdense, estudiar los reflejos en esquema ayuda bastante, lógicamente lo van a hacer más bonito y ahorita aquí rápido. ¿Sí? Vamos al siguiente. A los mecanorreceptores que nos van a dar un reflejo que se conoce como el reflejo de Hering-Breuer. ¿Sí? El reflejo de Hering-Breuer. ¿Qué nos dice este reflejo? Nosotros ya sabemos que a medida que los pulmones se van llenando de aire,
va a haber una expansión, ¿sí? Entonces, cuando se expande, se comienzan a estimular estos mecanorreceptores que se encuentran a nivel de los pulmones. Y van a llevar la información a través de vía aferente, que es el nervio vago, ¿sí? El nervio vago, hacia el centro respiratorio. Lo que está indicando este estímulo es que los pulmones están sobreextendidos, es decir, para que no se sobreexpandan. Porque si se sobreexpanden, ¿qué podría pasar? Podría explotar incluso, ¿sí? Entonces, estos mecanorreceptores le avisan de esa sobreinflamación. Por lo tanto, aquí quien se va a ver generando ese procesamiento van a ser las neuronas del grupo ventral, que son de tipo expiratorias. Por lo tanto, lo que busca es, por ejemplo, inhibir ¿a quién? Al nervio frénico. Por lo tanto, si no hay nervio frénico, no va a liberar acetilcolina y el diafragma se relaja. Permitiendo que se pueda dar el proceso de la respiración. ¿Sí? Reflejo de Kay-Brett. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este reflejo? Entonces, ¿cómo se le pone stop al pulmón nervioso? Sí, en pocas palabras es eso. Eso es únicamente respiración, creo que se hacía pasiva cuando estaba aprendiendo. Siempre va a estar presente porque de todas maneras así estemos de manera inconsciente, a lo mejor escribiendo y estamos respirando, siempre se está llenando de aire, entonces le tenemos una acción por externa. Y esto se da por externa. Que lógicamente es mucho más marcado cuando a lo mejor hay una inspiración muy forzada por falta de oxígeno, entonces el freno va a ser más fuerte. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? El efecto del ejercicio sobre la ventilación pulmonar. En este caso, digamos que está integrado los quimiorreceptores, ¿sí? Como hemos visto, los centrales y los periféricos. Y al momento que se está realizando ejercicio, sabemos que las neuronas del oxígeno van a caer y el CO2 comienza a aumentar. Entonces se activan estos dos sistemas que ya hemos visto de regulación. Pero también se ha visto de que a nivel de las articulaciones hay unos receptores de movimiento que también comienzan a estimular a estos centros de la respiración. ¿Para qué? Para favorecer que haya una mejor dosificación del oxígeno. ¿Sí? Son unos receptores de movimientos ubicados en las articulaciones. Seguramente en la práctica van a hablar mucho más con la profe y es simplemente estamos integrándolo a la regulación que nosotros ya sabemos. Ahora, cuando hablamos del sistema respiratorio tenemos que hablar de la tos. El mecanismo de la tos es un reflejo. Por eso hablamos de reflejo tusígeno. Cuando nosotros examinamos a un paciente, tenemos que hacerle la prueba del reflejo tusígeno, sobre todo si es que sospechamos de algún problema respiratorio. ¿Sí? Lo que se hace es presionar a nivel de la tráquea. Seguramente algunos de ustedes ya saben hacerlo, si es que hacen prácticas en medicinales, y si no, lo van a aprender aquí en la carrera. Ahora, este mecanismo de la tos se va a dar, vuelvo a repetir, como un reflejo, donde vamos a tener estímulos que pueden ser variados, desde olores, sustancias químicas, presencia de alimentos, presencia de secreciones, porque a lo mejor el animal está con una bronquitis, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes estímulos, ¿sí? Diferentes estímulos que van a ser captados por receptores, que pueden ser mecanorreceptores o quimiorreceptores. Van a viajar a través de vías aferentes, principalmente el nervio vago, hacia los centros de la tos, que se encuentran dentro de los centros vitales, ¿sí? El bulbo raquídeo, ¿sí? Donde se va a procesar toda esa información.
Y la respuesta, lógicamente, va a ser la tos, pero se va a dar por varias vías emergentes. Por ejemplo, van a generar una inspiración profunda, es decir, aumentar el volumen, la capacidad de la caja torácica. Cuando alguien tose, ¿qué ocurre? Normalmente hay como una especie de espasmo que hace que la caja torácica se sienta que se está expandiendo, ¿sí? Eso por un lado. Pero también se va a generar una compresión a nivel de la glotis se cierra. Se cierra aumentando la presión intratorácica, haciendo que aumente incluso hasta 100 milímetros de mercurio. ¿Y esto a qué conlleva? A que se dé finalmente la expulsión. Si se dé la expulsión del aire, que es la tos, de manera rápida, casi automática, porque es un reflejo. Originado por un estímulo que, como dije, puede ser muy variable. Ahora, ya dentro, si vamos un poco más a lo patológico, ustedes saben que hay tos productiva y no productiva, ¿no? La tos no productiva es la tos seca y la productiva es la que tiene secreciones. Muchas veces a nuestros pacientes que tienen una tos no productiva, pero sabemos que a lo mejor tiene una bronquitis donde hay gran cantidad de secreción pero no puede expulsarla, tenemos que administrarle un fármaco que le ayude a generar una tos productiva para poder eliminar todo ese moco que está acumulado en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, se da como un reflejo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Creo que el ciclo pasado no hemos visto el reflejo de la tos. Para este ciclo hemos agregado ese reflejo porque es importante, ¿no? Dentro del sistema respiratorio. Muy bien. Vamos a ver. Terminamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. Hay unos casos que le dicen la tos invertida. ¿Es similar? Es similar, pero tu reflejo, sus vías eferentes normalmente es diferente. Ya no como estamos viendo aquí, sino que puede afectar incluso a la tráquea, incluso al esófago, incluso a los oídos, es diferente. No es muy fisiológico, digamos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Vuelvo a recordarles, sigan leyendo, lean bien las preguntas del examen. Sí, no sé si nos vamos a ver o no nos vamos a ver, no me ha dicho nada, entonces supongo que no. ¿Sí? Lean bien punto por punto, lean si es que hay puntos en contra. Vuelvo a recalcarles que hasta el día de ayer que he visto el examen no había ningún punto en contra, pero no soy la última en entregar el examen, no lo sé. ¿Sí? Lean bien las preguntas y lean bien todos los enunciados de las respuestas. Bien. Si no hay preguntas, entonces ya lo repito. Creo que estamos en la semana 7 ya, ¿no? Sí. Los que pueden llenar la encuesta, por favor, llénenla, la encuesta decente. Si está al 100%, pueden tener un punto extra para la S2. Sí, para la S2. Pero tengo que ver que esté al 100%. ¿Sí? Entonces, llénenla en algún momento que tengan libre, terminen de llenar esa encuesta. ¿Ok? Muy bien, chicos. Si no más preguntas, entonces los dejo libres. Tienen aquí sus